Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos a este espacio de NP Noticias de la tarde. Hoy es lunes 19 de febrero del año 2018. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Un pequeño percance no nos permitió entrar a la 1:30, que es la hora de transmisión de este programa. Sin embargo, pues ya estamos aquí, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy inicio de semana, amigos cibernautas. Y bueno, son muchas cosas las que tenemos que platicar, muchas cosas que tenemos que comentar. Ya prácticamente ya hay candidatos de todos los partidos políticos, aquellos que van en alianza, aquellos que ya tienen a sus, pues prácticamente ya candidatos, amigos cibernautas. Y bueno, hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de todo esto. Sin embargo, antes de entrar a los temas importantes, déjeme decirle que hay muchas cosas que hoy 19 de febrero se estableció en 1950 como el Día del Ejército Mexicano. Hoy es el Día del Ejército Mexicano. Por decreto presidencial en 1950 se estableció el 19 de febrero, amigos cibernautas, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado, institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. Vayan todas nuestras felicitaciones a nuestro glorioso ejército mexicano, hoy en su día 19 de febrero, amigos cibernautas, un año más de nuestro glorioso ejército mexicano. Bueno, todos los partidos políticos ya tienen a sus candidatos. El PRI con José Antonio Meade, el PAN con Ricardo Anaya y Morena con Andrés Manuel López Obrador. El PRI que va en alianza con el PANAL y con el Verde, el PAN que va con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, Morena que va con el PES y con el PT. Y bueno, todos, desde luego, todos se declaran triunfadores, aunque las encuestas dicen otra cosa el día de hoy. Por arriba del candidato del PRI y del candidato del PAN se encuentra Andrés Manuel López Obrador, quien prácticamente pues aventaja o saca una importante ventaja del más próximo, que en este caso son los candidatos del PAN y del PRI, que prácticamente vienen peleando el segundo lugar. Pero con esa distancia, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, pues prácticamente se confirma pues hasta este momento como el que puede ganar la próxima elección presidencial. Desde luego, habría que analizar, habría que decir que nos falta por ver el debate de los candidatos presidenciales que organiza el Instituto Nacional Electoral, y desde luego con esto pues tratar de posicionarse en cada uno de los temas tan importantes y más sentidos en este momento en nuestro país. Hay mucha miseria, hay mucha hambre,
la reforma energética no ha servido, en lugar de mejorar las condiciones económicas del país, una reforma energética que tenía como propósito disminuir el costo de la gasolina, de la energía eléctrica y del gas, no ha sucedido así y ha sido un verdadero fracaso esta reforma energética que impulsó y que avaló en su momento los tres partidos más importantes como es el PRI, el PAN y en cierta medida el PRD en aquella firma del Pacto por México, amigos cibernautas. No ha servido y es uno de los lastres que hoy carga el presidente Enrique Peña Nieto, que ha resultado un verdadero fracaso como presidente de la República. El otro tema que todos manejan y que todos critican es el combate a la corrupción y a la impunidad. Corrupción que desde el mismísimo presidente de la República, desde los inicios de su gobierno, pues se vieron varias cuestiones ahí que hacen dudar de la transparencia. Uno de ellos fue el de la Casa Blanca, usted lo recordará, y algunos otros regalos que la empresa OHL, si no mal recuerdo, le hizo al propio presidente, a Luis Videgaray y a otros funcionarios públicos en el Estado de México. Sin olvidar que OHL, esta empresa española, fue una de las consentidas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Y bueno, este tema es importante porque Enrique Peña Nieto ha tenido 2 o 3 contratistas durante el gobierno que encabezó allá en el Estado de México y como presidente de la República, amigos cibernautas. No es nada fortuito el que se le tache al presidente de la República como uno de los presidentes que más ha permitido la corrupción y la impunidad en muchos casos que hoy se ventilan a nivel internacional, como el caso de Odebrecht, esta empresa brasileña que tiene metido hasta el cuello y que de comprobarse, como parece ser que es así, pese a que la PGR no ha dado a conocer nada de esto, con los informes que se tienen por parte del ministro de Justicia de Brasil en cuanto a que ha hecho llegar toda la información a la PGR, en donde se involucra al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, como quien recibió aproximadamente 10.5 millones de dólares, siendo el director de Relaciones Públicas Internacionales del PRI en aquella época en que Enrique Peña Nieto era el candidato presidencial, pues nos hacen suponer que el gobierno de Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de la República de una manera espuria, es decir, no está legitimado, y de comprobarse toda esta situación de complicidades, de corrupción que se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues simplemente estaríamos confirmando que este presidente que tenemos llegó de forma ilegítima a ser el presidente de la República. Pero bueno, son temas que todos los partidos políticos están tratando, son temas que vienen manejando en la agenda pública nacional: el combate a la corrupción, la impunidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Son temas obligados el día de hoy. Economía es un tema obligado, las reformas estructurales, el impacto en nuestro país son temas obligados, la pobreza, la inflación, pues son temas que no pueden dejar de lado cada uno de los candidatos presidenciales que ayer fueron ratificados, pues prácticamente, aunque ya lo sabíamos, como los candidatos de los respectivos partidos políticos a los que pertenecen. Acabaré con la corrupción, es uno de los temas que ayer manejó José Antonio Meade. Prometió dar igualdad de oportunidades, acabar con la desigualdad y convertir a México en una potencia en la generación de talentos. Con el Foro Sol como escenario, la Convención Nacional de Delegados del PRI ratificó este domingo a José Antonio Meade como el candidato oficial del tricolor para contender por la presidencia de la República. Por otro lado,
el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al rendir protesta este domingo como candidato presidencial, dijo que si gana las elecciones como gobernante, actuará con necedad, perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, contra la corrupción y a favor del desarrollo de México. El orden no se consigue solo con el uso de la fuerza, el orden se consigue con la justicia. Soy terco, es de dominio público, necio, dicen, obcecado, perseverante, como suele llamarse a quienes defienden ideales, principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción, dijo Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, el candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, tomó protesta como candidato presidencial de esta coalición en un evento en el Auditorio Nacional que comenzó hora y media después de lo programado. Ahí, Anaya afirmó que está listo para ser presidente y aseguró que hoy en México hay zozobra, porque hay tempestad y no hay rumbo, porque no hay capitán. En su discurso previo a su toma de protesta como candidato presidencial, expuso sus compromisos para combatir la corrupción, la violencia y acabar con la desigualdad. Yo no quiero ser presidente de México para más de lo mismo. Quiero ser presidente de México para hacer realidad el cambio profundo que hoy necesita nuestro país, afirmó el candidato presidencial. Y bueno, pues resulta que de los candidatos presidenciales que le acabo de mencionar, el más cuestionado ha sido y es Ricardo Anaya, precisamente. El gobernador de Chihuahua, prácticamente encabeza una rebelión. Ahí el gobernador de Chihuahua, en un video que se ha difundido, tronó en contra del aspirante presidencial. El queretano mostró su acusada debilidad y cedió todo lo que le exigieron en cuanto a posiciones. Al parecer le saben algo y se dobló. Es lo que dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y con esto, pues prácticamente empezaron las deserciones dentro del PAN, quienes no están de acuerdo con la actitud y el quehacer político del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Un numeroso grupo de panistas anti-anayistas, comandados por el expresidente Felipe Calderón, están aprovechando esta situación para mostrar su enojo y acusan al candidato de su autoritarismo cuando se encuentra muy por debajo de AMLO, y hasta le dicen: unos hacen el pan y otros se lo comen. Pues esta es la situación que mantiene en vilo la candidatura de Ricardo Anaya, el candidato que ayer fue ratificado en la convención que ellos llevaron a cabo. Ahí este señor ha sido cuestionado por muchos contrarios a él. Ayer en esta ratificación, donde se confirma ya su candidatura, fue cuestionado por muchos anti-anayistas de la forma en cómo ha cedido la mayoría de posiciones a los cargos de representación popular, que le cuestionan muchos de los anti-anayistas, que dicen ha cedido a todo, porque parece ser, dice también Javier Corral, le saben muchas cosas y lo han doblado, al grado que ha despertado cierto enojo el hecho de que Miguel Ángel Mancera, jefe de la Ciudad de México, haya sido incluido en uno de los lugares privilegiados para ser senador de la República. Desde luego deberá de pedir licencia para dejar el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero esto ha molestado a muchos panistas, amigos cibernautas. Y así como Morena ha despertado también cierto coraje en muchos morenistas que le dieron
formación a este instituto político, pues en su formación con Andrés Manuel López Obrador, cuando han desplazado a verdaderos militantes de este partido político, al incluir, por ejemplo, a Napoleón Gómez Urrutia, que hoy está exiliado allá en Alemania, creo, si no mal recuerdo, donde se fue huyendo por posibles órdenes de aprehensión, quien es señalado de desviar, de apoderarse de más de 50 millones de dólares propiedad de los mineros que él aglutina en su sindicato, en este fideicomiso que se había creado, que tenía, repito, más de 50 millones de dólares que desaparecieron durante la gestión de Napoleón Gómez Urrutia. Ahora Andrés Manuel López Obrador también lo ha incluido como probable o como seguro senador plurinominal al Senado de la República. Esto, desde luego, ha levantado encono en muchos militantes de Morena. Así que así están las cosas. Y mientras ellos se debaten buscando apoderarse de la presidencia de la República de diversas formas, en ataques y contraataques, descalificaciones de uno contra todos o todos contra uno, este país sigue hundiéndose en la pobreza, amigos cibernautas. La alza de precios seguirá y la pobreza repuntará por efectos de la inflación. A causa de estos niveles de la inflación del año pasado, especialistas consideran que 2017 reportará un incremento considerable en el número de personas en situación de pobreza en el país. A consecuencia de la caída del poder adquisitivo que registraron las familias, se va a incrementar de manera muy importante la pobreza, dijo el director de estudios del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada Pascal. La fuerte inflación que inició por el gasolinazo y empujó el alza de precios llevó a quitarle a la población 10% del poder adquisitivo. Esto es grave, amigos cibernautas. Agregó que debido a la alta dependencia de México a las importaciones de las gasolinas, pues casi por 70% del volumen de combustible comercializados en el mercado interno vienen del extranjero, es probable que los precios de este combustible sigan a la alza, y desde luego este efecto pues impactará en las familias, este efecto de disminuir la capacidad del poder adquisitivo al subir las gasolinas, pues sinceramente se sentirá en las familias que cada día siguen hundiéndose en la pobreza. Así que para Fonserrada, las familias de más bajos ingresos sufren más la pérdida de poder adquisitivo, a pesar de que en 2017 se acordó incrementar el salario mínimo de 73.04 a 80.04 pesos, pero no compensa la subida de precios. Mientras los candidatos buscan ganar la presidencia de la República, los efectos de una reforma energética mal planteada, mal llevada a cabo, por el excesivo consumo de gasolina que viene de otra parte del país o del extranjero, estos precios en las gasolinas seguirán subiendo, y desde luego los productos de la canasta básica seguirán subiendo, y el poder adquisitivo de las familias seguirá siendo menor. Es decir, la pobreza repuntará precisamente por los efectos de la inflación
que estaremos viviendo en este año, amigos cibernautas. Así están las cosas el día de hoy en este país, de todas las calamidades, de todas las situaciones que vivimos día con día, en donde parece ser que se siguen sumando millones de pobres a los millones que ya tenemos. Son más de 60 millones, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente para seguir platicando de otros temas más. No tardamos, regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Usted pensará que es de chiste, pero no. Javier Duarte de Ochoa, desde la cárcel, pues demanda a las autoridades de la PGR que pues se investigue a Miguel Ángel Yunes Linares y a Jorge Winkler, ¿no? Allá desde la cárcel, y pide que pues su denuncia sea ratificada y llevada a cabo desde donde se encuentra recluido. Trascendió pues que el exgobernador, ayer en esta información que se da a conocer, que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa presentó ante la PGR una nueva denuncia. Recuerde que siendo gobernador del estado, él había ya puesto una denuncia pues, por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General del Estado en aquel tiempo, a cargo de Ángel Bravo Contreras. Era el fiscal general del estado de Veracruz durante su gobierno, y bueno, ahí puso él una denuncia, y ahora pone una denuncia ante la Procuraduría General de la República, una denuncia de hechos en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y del fiscal general Jorge Winkler, pidiendo que se les abra una carpeta de investigación. Asimismo, el expriista, quien fue detenido, usted lo debe de saber, allá en Guatemala, requirió que la ratificación de la denuncia se haga en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, tras retomar notas informativas con las que trata de acreditar su querella. El documento fue dirigido al titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia, ambos de la PGR. En su recurso, el exmandatario arremete contra el titular de la Fiscalía, Jorge Winkler, citando notas periodísticas que establecen que ya como encargado del organismo autónomo seguía siendo defensor de Yunes Linares por enriquecimiento ilícito. Bueno, pues la verdad que pues está algo el asunto medio escabroso. ¿Quién le está permitiendo a Javier Duarte de Ochoa todas estas libertades con las que está actuando desde el reclusorio? Habría que preguntarse quiénes le están dando todas estas facilidades, porque ya ve que cualquier recluso que quiere hacer llegar un escrito para cuando está detenido para acá afuera, es muy difícil que el abogado lo saque. Te revisan todo totalmente, por eso le digo, es muy complicado que así lo haga, sinceramente. Entonces pues alguien le está dando todas las facilidades a Javier Duarte de Ochoa desde el reclusorio en donde se encuentra. Así están las cosas, y bueno, denuncia a ambos personajes por pues uno porque es a la vez, dice que él era ya encargado del organismo de la Fiscalía, pero seguía siendo defensor de Miguel Ángel Yunes Linares, denunciado por enriquecimiento ilícito. En ese sentido, de acuerdo con Duarte de Ochoa, el fiscal general pudo haber violado la ley orgánica de la Fiscalía, o al menos incurrir en un conflicto de interés al ser titular de la Fiscalía y al mismo tiempo abogado del gobernador. Entre los hechos de su nueva denuncia contra Yunes Linares, Duarte de Ochoa ahora menciona el reloj que traía Yunes Linares ese día, su reloj, valorado por medios informativos en 6 millones de pesos, que Yunes Linares se quitó de la muñeca durante un evento público. Además, se refirió a la investigación de ONEA
México, que se publicó en medios nacionales y locales, en donde se evidencia que el mandatario omitió declarar en su 3 de 3 al menos 3 propiedades que forman parte de su patrimonio, lo que el panista replicó argumentando que se trataba de una calumnia. Así, Javier Duarte de Ochoa pidió a la PGR tenerle por formulada una denuncia de hechos por él o los delitos que estime acreditados y en contra de quien o quienes resulten responsables. Así están las cosas. Hace mención también de aquella querella que le comentaba yo hace un momento, que él presentó en febrero del año en el año 2016, si no mal recuerdo, aquella querella que él fue a presentar a la fiscalía, y donde pues hasta la fecha, dice él, no ha podido acreditar Miguel Ángel Yunes Linares algunos bienes que posee, retomando las denuncias que se han presentado previamente en contra del panista. También hubo una denuncia que presentó Manuel Espino, usted lo recordará, quien era dirigente nacional del PAN, que fue corrido prácticamente por Felipe Calderón Hinojosa. Manuel Espino, quien había sido dirigente nacional del PAN, cuando Felipe Calderón era presidente de la República, lo hizo a un lado, y ahora en su momento, creo que fue en el año 2013, también presentó una denuncia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de más de 3,000 millones de pesos, misma que ratificó en el año 2016. Así están las cosas. También habla Javier Duarte de Ochoa de una denuncia que presentó en agosto del 2016, cuando acudió a la subprocuraduría, al aceido, para acusarlo de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Aludió a esta denuncia que él mismo había presentado. Así que desde la cárcel, Javier Duarte de Ochoa, otrora poderoso exgobernador de Veracruz, hoy pues lleva a cabo, formula una denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de enriquecimiento ilícito, y señala directamente a Miguel Ángel Yunes Linares, que, justo es decirlo, hay que mencionarlo, ha sido exhibido en diferentes medios de comunicación nacional por poseer una enorme fortuna que no ha podido acreditar, y que extrañamente ha podido detener cualquier investigación en su contra. Y lógicamente muchos piensan que esta denuncia o denuncias están detenidas porque hay una negociación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y su gobierno para tratar en este tema electoral que se avecina, el tratar de arrimarle la mayor cantidad de votos al candidato presidencial del PRI, y con ello hacerlo ganar a costa de que Pepe Yunes, el candidato a gobernador de este estado por el PRI, pierda la elección y el PAN pueda alzarse con el triunfo. Todos dicen, todos indican, todos señalan que hay un acuerdo nacional entre el PRI de Enrique Peña Nieto y el PAN, que hoy tiene en Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador, y que puede ser un gran aliado que hará la diferencia en la elección del próximo 1 de julio. Es lo que se maneja, es lo que se dice, es lo que se habla, amigos cibernautas. Ahí está el tema para su análisis, para que usted lo medite, lo analice, para que usted emita su opinión, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa ya en la recta final de nuestro programa. Gracias, regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya en la recta final de nuestro programa, gracias por continuar con nosotros. Oiga, un tema que ha sido pues polémico, no de ahora, sino de ya varios años, es el tema de aparte de la enorme inseguridad que tenemos, que de verdad es lamentable lo que estamos viviendo aquí en la zona sur, donde pues esta semana ha sido terrible, amigos cibernautas, muchos muertos, muchos ejecutados, una violencia que parece que no termina, y pese a que Miguel Ángel Yunes Linares instruyó pues a bueno para nada que se llama Jaime Telles Marié a que pues llegara a quedarse aquí a Coatzacoalcos unos cuantos días por la enorme ola de violencia y de ejecuciones que se han dado precisamente en estos días. Pese a todo ello, no se detiene. Esta semana fue trágica para Coatzacoalcos, para Minatitlán y sus alrededores. De verdad, muy, muy trágica. Muchas muertes, amigos cibernautas. La muerte no descansa en el sur de Veracruz, y menos en Coatzacoalcos y en Minatitlán. Así están las cosas de graves. Son temas que no podemos dejar de comentar, de decir que en el tema de la inseguridad, pues yo creo que este gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares prácticamente está totalmente rebasado. Si no fuera por las reuniones de seguridad que mantiene pues un día a la semana con las diversas fuerzas policíacas federales y estatales, yo creo que estaríamos en un gran vacío, o estamos en un gran vacío. No hay gobernabilidad, pareciera que no tenemos gobernador, si no fuera porque domingo a domingo se reúne con las fuerzas de seguridad. Pero la verdad es que es pues desastrosa esta administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares. A ver en qué termina todo esto. Está pernoctando, por decirlo así, Jaime Telles Marié aquí en el sur de Veracruz. Y bueno, la verdad, sinceramente, pues a ver en qué termina todo esto, amigos cibernautas. Ojalá y la ola de violencia se detenga, porque mucha gente se está yendo de Coatzacoalcos, mucha gente se está yendo de Minatitlán. Así están las cosas. Hay que andar muy alertas, hay que andar con mucho cuidado. Pues la verdad, todo lo que vemos a nuestro alrededor nos atemoriza, y sin embargo tenemos que seguir trabajando a ver qué sucede. Ojalá y se restablezca la paz, se restablezca el orden, una paz que extrañamos enormemente desde hace varios años. Bueno, otro tema muy importante que yo creo que es digno de mencionar es lo del saneamiento de la Comisión del Agua. La contaminación de verdad espeluznante de las aguas residuales que se descargan prácticamente en nuestras playas. La contaminación pues precisamente de estas por descargas residuales están ahora en un nivel crítico. El director de Limbo Ambientalistas Comprometidos, Asociación Civil, Juan Manuel Quintero Soto, aseguró que la falta de tratamiento de las aguas residuales en la ciudad se encuentra en una escala crítica, y los responsables de darle una solución ya se han visto sobrepasados. Aseguró que desde hace 50 años se ha estado echando a perder el ambiente y la degradación ambiental ha sido más severa. Sin embargo, aseguró que con acciones realizadas en breve podría irse remediando poco a poco la situación e incluso dejar futuro a nuestros hijos o descendientes.
Justamente lo que tenemos que hacer es trabajar a favor de las próximas generaciones. Hay que dejarles algo a las futuras generaciones, indicó el director de Limbo Ambientalistas Comprometidos, Asociación Civil. Y en otro tema muy importante es el de la huelga que mantiene al que ha amenazado precisamente el sindicato de empleados municipales aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, que dirige este señor que, pues hay que decirlo también, Gersaín Hidalgo, un funcionario, exregidor, que jamás ha rendido cuentas ni de las cuotas sindicales, de los descuentos que le hace a los trabajadores, y ya se sabe que hay muchos trabajadores que pues en nómina cobraban cierta cantidad, pero que el sindicato que dirige este señor, este funcionario o exfuncionario, dirigente, líder charro del sindicato de empleados municipales, Gersaín Hidalgo, ese salario que debería de cobrar directamente el trabajador, lo manejaba, lo cobraba este corrupto exfuncionario municipal, exregidor, Gersaín Hidalgo Cruz, y le hacía otro descuento. Es decir, mucha gente que cobraba, supóngale usted, 2,000 pesos a la quincena, este señor le pagaba 1,000 o 1,500 pesos. Él iba por el recibo, por el sobre de este trabajador que cobraba su salario, y otro tanto se lo quedaba este líder charro, que amenaza al ayuntamiento con llevarlo a huelga por lo de las por la violación, dice él, a las condiciones generales del trabajo. Ya sabe que pues muchos trabajadores que este sujeto tiene en nómina cobraban enormes salarios, que el actual alcalde Víctor Manuel Carranza pues les disminuyó estos salarios tan exorbitantes. Hoy está en la Junta de Conciliación resolviéndose esta situación, pero este sujeto, Gersaín Hidalgo, amenaza con llevar a una huelga a sus agremiados. Gersaín Hidalgo es uno de los personajes privilegiados que cobraba más de 50,000 pesos en nómina mensual. Ni usted ni yo jamás hemos visto esa cantidad en un sobre en donde usted quiera que haya trabajado, una cantidad exorbitante. Y encima de eso, los descuentos que le hace a los trabajadores. Y encima de eso, el moche que le hace a los salarios de aquellos trabajadores humildes que no ganan mucho. Todavía le recortaba otro poco más este sujeto. De verdad, se me hace aberrante, asquerosa la actitud de descontarle, de quitarle aún más al poco dinero que muchos trabajadores ganan, porque ellos, los trabajadores más humildes, los que andan en la limpia pública barriendo la calle, eso sí trabajan, y no como este zángano dirigente de los empleados municipales que se la pasa ahí sentado con un enorme salario y todavía les descuenta a sus empleados por las cuotas sindicales, y todavía a los trabajadores que ganan poco les daba otro moche. Pues bueno, este sujeto amenaza al ayuntamiento con llevarlo a una huelga por lo de las condiciones generales de trabajo y por la revisión contractual 2018. Dice este señor que están dispuestos a la huelga, que una financiera ayudará a sostener la huelga para que los compañeros tengan para llevar comida a sus hogares. Hablamos que son más de 2,000 trabajadores que demandarán al ayuntamiento por retención y reducción de salarios que este sujeto, Gersaín Hidalgo Cruz, ha manipulado a como él ha querido, y ahora que la actual administración hace una reducción de sus salarios, amenaza con llevarlos a huelga. ¿Están en su derecho? Sí, pero este sujeto
no se presta ni siquiera a una negociación para tratar de equilibrar los salarios. Está necio a que le paguen esas exorbitantes cantidades que solamente él y unos cuantos de su directiva allegados cobran, pues de verdad, muy altos salarios, amigos cibernautas. A ver en qué termina todo esto. El alcalde ha dicho que lo que él busca es tratar de equilibrar las finanzas del ayuntamiento y uno de los objetivos primordiales es dar salarios justos, pero Gersaín Hidalgo Cruz no se presta a las negociaciones y este líder charro quiere, a costa de lo que sea, lo que ha negociado con su complicidad en anteriores administraciones, es decir, lo que ha obtenido de manera ilegal para tener alto salario, él y los más allegados a su directiva. Así están las cosas, amigos cibernautas. Del alcalde no ha quedado, ha buscado la forma de negociar con ellos, pero Gersaín Hidalgo Cruz se niega rotundamente. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.